El 22 de diciembre de 1949, en la isla de Man, Barbara Paz, una ex vocalista de jazz, daba a luz a unos mellizos. Junto a su marido Huck Gittes, los nombraron Maurice y Robin. Con aquellos dos ya eran 4 los hijos. En 1945 había nacido Leslie y Barry lo había hecho un año después. El quinto hijo, Andy, llegaría casi una década después. El padre de familia era músico, se ganaba la vida como director de orquesta y como baterista. En la casa la música estaba muy presente, tanto que los 4 hijos varones triunfaron en el mundo del pop. Los 3 Gittes formaron un grupo musical, tuvieron que elegir un nombre para su banda y no fueron particularmente originales. Se llamaron Brothers Gittes. Su padre utilizó los contactos que tenía y el conocimiento del ambiente para conseguirles fechas y apariciones en televisión. Bill Gates los bautizó como los Bee Gees, pero no se trataba del magnate de la informática, sino de un DJ australiano. Como compartían iniciales con los músicos mientras los entrevistaba, dijo que en esa habitación había demasiados BGS, esos raros momentos en los que se escucha una palabra, una frase, y se sabe que se ha encontrado un nombre definitivo, un título final. Allí comenzó una carrera con altibajos, irregular, pero que conoció largas etapas de sucesos fenomenales, subestimados, a veces olvidados también. Integran el listado de los artistas más exitosos de la historia, solo superados por los Beatles, Michael Jackson, Madonna y Elvis Presley. Más de una vez pareció que su carrera había terminado, que el suceso no volvería, pero ellos se repusieron de casi todo. Como buena banda de hermanos, ellos tuvieron grandes peleas. Los principales contendientes eran Robbie y Barry. Maurice era el conciliador, el que siempre tendía puentes, al que los otros buscaban como nexo. El vínculo fraterno no impedía los celos y las luchas de egos. Si bien cada uno tenía roles en el grupo, muchas veces estos se intercambiaban. Los primeros grandes éxitos del grupo los consiguieron con la voz de Robin. Eso molestó un poco a Barry y llenó de soberbia a Robin. Él estaba convencido de que debía ser la voz principal de todos los temas. En 1969 la situación se tensó hasta la ruptura. Barry y Maurice por un lado, Robin por el otro como solista. Robin, confiando en su genialidad, les dejó el nombre de los hermanos. No iba a necesitar de ellos, sus planes eran demencialmente ambiciosos: dirigir cine, montar un musical, escribir un libro, grabar una trilogía de discos. Nada de eso funcionó. En 1975 probaron algo nuevo, fueron a Miami e incorporaron el funk, algo de la incipiente música disco, aunque todavía no se llamara así, y casi de milagro, por accidente, encontraron el falsete de Barry, esa voz aguda, elevada hasta sitios inimaginables, tantas veces imitada pero que no tiene par. Será el sello distintivo de los Bee Gees, con Jake Talking abriendo paso. Los Bee Gees volvían a la primera línea. El productor ideó un ardid que le dio el primer éxito a los Bee Gees en Inglaterra en los 60. New York Mining Disaster, 1941. La leyenda asume que el single fue empujado por una picardía. El disco fue enviado a las radios con un gran rótulo con el nombre de la canción y sin destacar a los intérpretes. Los disc jockeys creyeron que se trataba de una última creación de los Beatles y rotaron la canción con asiduidad. Robert Stigwood permaneció al lado de ellos en todo ese tiempo y se dio cuenta de que el cambio de ese álbum del 75 y el nuevo interés debía ser aprovechado. Pasaron de un soul de ojos claros con alma negra, con toques de psicodelia, a base pop con inclinación a las baladas, un mestizaje que los acompañaría por años y que los llevaría a concebir obras maestras y a bordear el abismo del ridículo, a temas bailables y muy conectados con el sonido de su tiempo. Sus 3 primeros lanzamientos llegaron al número 1, un récord Billboard. Andy sintió que el mundo era suyo. Showdown Dancing permaneció 2 meses en el tope. Era un pop blando, algo débil pero pegadizo que, acompañado por la sensualidad del cantante, encandilaba. Los contratos y las tentaciones comenzaron a llegar para el joven. Salidas nocturnas, mujeres famosas y excesos. Parecía que se iba a escuchar a Andy Gibb por siempre, pero no fue así.
su encanto se fue esfumando detrás de su adicción a las drogas. Varias presentaciones fallidas, algunos escándalos y una tortuosa relación amorosa con Victoria Principal, la actriz que interpretaba a Pam en Dallas. El romance entre las dos superestrellas, torrido y problemático, alimentó a los tabloides un par de años. Ella era mayor que él y la familia Gibb quiso responsabilizarla por la caída del menor de ellos. Lo cierto es que Andy pasó de dominar Charles y tener más de $10 millones a tener menos de $7,000 en la cuenta. Alguien dijo que gastaba más de $1,000 diarios en cocaína, participaciones en programas bizarros de televisión y varias internaciones fallidas en centros de rehabilitación. A los 30 años, una infección en el miocardio de un corazón debilitado por una feroz adicción a la cocaína produjo su muerte y la primera tragedia de la familia. Se especuló que los hermanos mayores iban a incorporarlo a los Bee Gees como parte de la terapia, pero la muerte llegó antes. En los años de juventud, Maurice había sido alcohólico. Ringo Starr y John Lennon eran dos de sus principales compañeros de correrías, pero la intervención de sus hermanos y un largo proceso de rehabilitación consiguieron que pudiera reconstruir su carrera profesional y su vida familiar. Pero por ser los máximos representantes de este tiempo debieron pagar un precio. Cuando el disco pasó de moda, la sociedad había mutado, la recesión había llegado y Ronald Reagan empezaba su gobierno. Ellos fueron los elegidos para ser reprobados y denostados. Se los convirtió en el símbolo de ese estilo y se los señaló como los principales culpables. Sus discos eran quemados en fogatas públicas, los críticos musicales los lapidaban y el público les dio la espalda. La imagen y la música había hastiado, los pelos aireados como una mousse de chocolate, las barbas prolijas, los sacos de satín, las camisas abiertas como si no les alcanzara la plata para botones, los colgantes dorados cayendo sobre los torsos peludos. El disco Demolition Day los tuvo como principales víctimas. Los hermanos Gibb no entendían cómo era que había pasado de la gloria de dominar la industria como un solo The Beatles había podido hacerlo, a ser despreciados pero por casi todos. Lo cierto es que los tiempos cambian y ellos quedaron atrapados en el pasado como los estándares de una era que se quería olvidar, una era demasiado fútil y estentoria, banal y poco elegante. Más allá del cambio de la época, los Bee Gees cometieron también sus errores garrafales. Ahí está la película del Sargento Pepper con Pepper Frampton. Para demostrarlo, la fórmula parecía invencible. Robert Stigwood como productor, los artistas más taquilleros de su tiempo, los Bee Gees y Frampton, las canciones de los Beatles, pero se olvidaron de tener un buen guión y un director. El film terminó convirtiéndose en un desastre y el motivo de burlas. Sin embargo, los hermanos Gibb una vez más se reconvirtieron. En la adversidad demostraron su talento dúctil y el carácter recio, ese deseo invencible de seguir a lo más alto. Volvieron a tener un gran éxito en 1979. También compusieron varios números, uno para otros artistas, Diana Ross, Barbara Streisand y hasta un hit country para Dolly Parton y Kenny Rogers. Después, en 1987, volvieron a editar y a triunfar con otro disco propio. Los álbumes de grandes hits y las giras hicieron el resto. ¿Cuál era el secreto de la banda? Cuando los Bee Gees son buenos, son extraordinarios y a la vez pocos logran pifias tan cabales como ellos cuando se equivocan. Las letras muchas veces dan vergüenza. Tienen también temas magníficos con nombres horribles. Funny, Be Tender With My Love, por ejemplo su megalomania es una de las claves, el componente indispensable de las estrellas de la música. Es en cierta medida la historia del pop, jugar con los límites del ridículo, tomar un tema universal, simplificar, tamizarlo con poesía a la vez inmediata y duradera. Música que se adhiere al cerebro vitaliciamente, que hace tamborilear los dedos y marca el ritmo con la suela de los zapatos contra el piso. Ese hit perfecto. En 2003, cuando revival de los grupos de los 70 estaba en auge, cuando se presentaban para una gira mundial, uno de los mellizos, Maurice, empezó a sentir molestias en su abdomen. Fue internado y tras unos estudios en los que no se podía determinar con certeza su afección, el cuadro empeoró.
Una lesión intestinal provocó su muerte en enero de 2003. Tenía 53 años. Un escenario sin su hermano, el mellizo Maurice, era el catalizador entre los dos egos siderales de su hermano. Sin su intermediación, la convivencia sería imposible. Ya no podrían ser los Bee Gees, a lo sumo Barry y Robin, pero sin Maurice nada sería igual. 8 años después, cuando gracias al paso del tiempo y al deseo de volver a ser aplaudidos, pensaron en su regreso, a ninguno le había ido bien solo. Su público les pedía los viejos temas, los de los hermanos, pero otra vez la muerte se interpuso en sus planes. Un cáncer de colon provocó la muerte de Robin a los 62 años. De los Bee Gees, solo sobrevivió el hermano mayor, nombrado hace poco Caballero de la Corona Británica. La mayor víctima de esta cadena de muertes y dolor, sin duda, fue Barbara Gibb, la madre de la banda familiar más exitosa de la historia, que debió ver cómo morían 3 de sus hijos. Barbara falleció en 2016 a los 96 años. A los Bee Gees los atravesaron el éxito y la muerte, tal vez como ninguna otra familia de la música. Sin embargo, sus canciones de género incierto y sin prestigio de las obras de los otros grupos permanecen de pie, invictas e inexpugnables. La fama mundial de The Beatles hizo que sus fanáticos quisieran conocer cada detalle de su vida. Sin embargo, los 4 de Liverpool intentaron en más de una ocasión que su popularidad no afectara a sus hijos y su familia, protegiéndolos de medios y seguidores. Pero muchos de estos continuaron con el legado de sus padres y tuvieron una carrera en el mundo del entretenimiento, ya sea en la música o en otras escenas. Así la fama de algunos logra que no solo se les asocie con la banda, sino por sus propios méritos. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comencemos con Heather N.C. Carney. Nacida el 31 de diciembre de 1962, Paul obtuvo una hijastra cuando se casó en 1969. Heather C. nació como hija Linda Eastman por su matrimonio con el geólogo Joseph Melville C. Jr. Fue criada principalmente por su madre después de que sus padres se separaran después de menos de 2 años juntos. Cuando Paul y Linda se casaron, el bajista de los Beatles tomó medidas para adoptar a Heather como su propia hija. Su apellido fue cambiado y hasta el día de hoy ella considera a Paul su padre. A medida de que crecía, Heather se interesó por la fotografía, el arte y la cerámica, convirtiéndose en una artista respetada como adulto y comenzando una línea de artículos para el hogar en 1999. Después de perder a su madre por cáncer en 1998, el padre biológico de Heather se suicidó en 2000. Ahora vive en una cabaña en Sussex, propiedad de su padre adoptivo Paul McCartney. Julian Lennon, nacido el 8 de abril de 1963. Julian Lennon nació justo cuando los Beatles estaban llegando al gran momento. Un momento de Cynthia para recuperarse a su esposo John, al que veía perdido cuando eran solteros en Liverpool. El embarazo de Cynthia supuso el matrimonio. Cuando era niño, Julian inspiró 3 melodías de los Beatles: Lucy on the Sky with Diamonds y Good Night y Hey Jude, escrita por Paul para consolar a Julian durante el divorcio de sus padres. Después de que John dejó a la madre de Julian por Yoko Ono, padre e hijo se distanciaron por un periodo, algo por lo que Julian ha expresado su amargura. Pero se volvieron a conectar a principios de los 70. En ese momento, John fomentó los intereses musicales de Julian. Le compró una guitarra y le mostró algunos acordes. Julian acabó siguiendo los pasos de su padre, convirtiéndose en una estrella del pop con el excelente álbum Ballad. Aunque sus grabaciones posteriores no han alcanzado ese éxito, Julian ha continuado lanzando discos. También ha utilizado su creatividad de otras maneras, incluida una exposición de 2010 de su fotografía y un libro que detalla su colección de recursos de los Beatles. En 2009, Julian fundó la organización humanitaria ambiental, Humanitaria White Fighter Foundation, nombrada después de algo que su padre le contó una vez. Sin duda, es el mejor dotado para la música de los hijos de los Beatles. Kyoko Chan Coates, nacida el 8 de agosto de 1993, cuando John y Yoko se casaron en 1969, Lennon se convirtió en el padrastro de la hija de Yoko, Kyoko.
su matrimonio con el productor y promotor artístico estadounidense Anthony Coates. En los primeros años del matrimonio de Ono y Lennon, Yoko y su ex marido se vieron envueltos en una batalla por la custodia, inspirando la canción Do Not Worry Kyoko, acreditada a la Plastic Ono Band, que incluía a John, Ringo y Eric Clapton. Coates eventualmente desapareció con Kyoko, criándola bajo el nombre de Rook Holman, como parte de un culto religioso llamado The Living Word Fellowship. Aunque Kyoko y su padre abandonaron la iglesia en los años 70, madre e hija no volvieron a verse hasta finales de los 90. Se dice que Kyoko, que trabajaba como maestra y está casada y tiene 2 hijos, desde entonces se ha hecho más cercana a su madre. Zack Starkey, nacido el 13 de septiembre de 1965, Ringo Starr y Maureen Starkey dieron la bienvenida a su primer hijo, Zack, después de casarse a principios de año. Aunque el baterista de los Beatles desanimó a su hijo para que no se involucrara en la industria de la música, Zack comenzó a interesarse en la batería después de que su padrino Keith Moon le regalara una batería a la edad de 8 años. Se puso serio acerca de tocar la batería después del divorcio de sus padres en 1975 y finalmente se unió a Ice Spice Girls y luego a la banda All Star de su padre. Pero Zack tuvo su mayor oportunidad cuando ocupó el antiguo rol de su padrino en los Who a mediados de los 90. Los miembros de la banda y los seguidores de los Who lo encontraron perfecto para la banda. Zack ha seguido grabando y Pete Townshend y Roger Daltrey, además de servir como baterista de Oasis durante un tiempo y también con Johnny Marr. Zack se casó con Sarah Menikides en 1985 y la pareja le regaló el mundo al primer nieto de los Beatles, Tatya, que ahora también se dedica a la música. Jason Starkey, nacido el 19 de agosto de 1967, 2 años después de su matrimonio con Ringo, Maureen dio a luz al segundo hijo, Jason. Mientras crecía, Jason se metió en más que su parte de cepillos con la ley. Fue multado por tratar de robar el estéreo de un automóvil cuando tenía 20 años y compareció ante el tribunal por cargos relacionados con drogas un par de años después. Pero Jason puso esos días detrás de él, uniéndose a una sucesión de bandas independiente. Al igual que su hermano mayor y su padre, él es un baterista, aunque no parece que le guste demasiado el legado familiar. Ser el hijo de Ringo Starr es el mayor lastre de mi vida, dijo una vez. Jason ha estado en una relación a largo plazo con la diseñadora de moda Flora Evans y la pareja tiene 3 hijos. Francesca Gregorini, nacida el 7 de agosto de 1968. 6 años después de que Ringo y Maureen se divorciaran, el batería se casó de nuevo y esta vez con la actriz y antigua chica Bon Barbara Bush. Y así, en 1981, Ringo se convirtió en padrastro de 2 de los hijos de Bush de su matrimonio con el industrial italiano Augusto Gregorini. La hija mayor de Bárbara es Francesca, que creció en Roma y Estados Unidos antes de mudarse a Inglaterra después de que su madre se casara con Ringo. Luego se graduó de la Universidad Brown y se interesó en la música antes de llamar la atención como cineasta. Francesca ha escrito y dirigido 2 películas independientes, incluida la de 2013, The Truth Above Emmanuel, que fue una selección oficial del Festival de Cine de Sundance. Gregorini también ganó notoriedad por su relación con la actriz de Arrested Development, Portia de Rossi, que finalizó en 2004. Mary McCartney, nacida el 28 de agosto de 1969. Paul y Linda esperaban a Mary cuando se casaron en 1969. Todos supimos de ella, porque era el pequeño bebé que asomaba del abrigo de su padre en la contraportada del álbum McCartney. Una foto tomada por su madre y al igual que su madre, Mary se interesó por la fotografía y finalmente trabajó como fotógrafa profesional y editora de fotos. En 2001 fue productora en el documental de televisión Wingspan sobre la banda de sus padres y se desempeñó como entrevistadora de su padre. Actualmente dirige el departamento de fotografía en la compañía de Paul, MPL Communication. Fuera de su trabajo, Mary ha estado involucrada en numerosas causas caritativas y escribió un libro de cocina vegetariana en 2012. Se casó 2 veces actualmente con el director Simon Abbott y tiene 4 hijos. Lee Starkey, nacido el 11 de noviembre de 1970. Lee llegó justo después de la separación de los Beatles en 1970, cuando la relación de sus padres se derrumbaba,
Aunque Ringo y Maureen no se divorciarían hasta después de 5 años, Lee recibió una gran atención en 1989 cuando coprotagonizó un anuncio de Oldsmobile con su padre. Por la misma época cofundó la boutique de Los Ángeles, Planet Alice, que se especializó en los estilos de los 60. Una vez que la tienda cerró, trabajó como diseñadora de modas y maquilladora. Un año después de que su madre sucumbiera a la leucemia, Lee fue diagnosticada con un tumor cerebral y se sometió a cirugías y radioterapia. En 2001, el tumor regresó y ella fue tratada nuevamente por su enfermedad. Lee ha estado en mejor salud desde entonces, apareciendo y a menudo en los conciertos de sus hermanos, en los espectáculos de Stella McCartney. Ha tenido una relación con el bajista Kasabian Jay Maglar durante los últimos 8 años. En 2009, Lee dio a luz a trillizos. Stella McCartney, nacida el 13 de septiembre de 1971, la más famosa de los hijos de Paul y Linda, Stella se ha convertido en un nombre muy conocido en el mundo de la moda. Se interesó en el diseño de ropa a una edad temprana y ascendió hasta llegar al lanzamiento de su propia línea de moda en 2001. Actualmente hay 17 boutiques de Stella McCartney en todo el mundo. Además de reclamar un número de clientes célebres, incluida la amiga cercana Kate Moss, Stella diseñó el atuendo deportivo para todos los atletas británicos que compitieron en los Juegos Olímpicos 2012. En 2013 fue nombrada oficina de la Orden del Imperio Británico por sus contribuciones a la moda. Stella también se ha ganado una reputación por ser franca, vistiendo una camiseta que decía "Se trata del F. Quintine" para la ceremonia de inducción de su padre para el Salón de la Fama del Rock and Roll, y abiertamente criticando a su ex madrastra Heather Mills. Se casó con el director Aslak Willis en 2003 y la pareja ahora tiene 4 hijos. Gianni Gregorini, nacido el 12 de abril de 1972. Este es el segundo hijo adoptivo de Ringo, de su matrimonio en 1981 con Barbara Bush. Gianni nació 4 años después del primogénito de Bush y Augusto Gregorini. Gianni, entonces un hijo pequeño, se desempeñó como paje en la boda de su madre con Ringo. Creció para trabajar para su padre en Italia, pero luego se mudó a Los Ángeles, donde trabaja como empresario. Sean Lennon, nacido el 9 de octubre de 1975, el único hijo de John y Yoko, sí, nació a propósito cuando John cumplía 35. Después del nacimiento de su segundo hijo, John tomó un descanso en la música para quedarse en casa. Sean inspiró a Lennon a escribir la canción Beautiful Boy, que apareció en el álbum de regreso de 1980, Doll Fantasy, lanzado justo antes del asesinato de John. Al igual que sus padres, Sean se hizo músico, escribió Lenny Kravitz y se unió a Cibo Matto antes de firmar con el sello discográfico Grand Royal. Ha lanzado algunos discos en solitario a lo largo de los años, ha grabado un puñado de bandas sonoras de películas y ha colaborado con varios músicos, como su madre, Flaming Lips, Albert Hammond Jr. y Mark Ronson. Hace unos años, él y su novia modelo Charlotte Campbell formaron el grupo folk de vanguardia The Ghost of Sabertooth Tiger, lanzando su primer álbum, Midnight Sun, en 2014. James McCartney, nacido el 12 de septiembre de 1977, el único hijo varón de Paul y Linda, se interesó temprano en la música, no por la influencia de su padre, sino porque vio a Marty McFly tocar la guitarra en la película Back to the Future. Rápidamente, Paul intervino para darle al joven James una Stratocaster que había sido previamente propiedad de Carl Perkins. James contribuyó con un par de discos solistas con su pop Flaming Pie y Driving Right, tocando la guitarra y la batería. Años más tarde comenzó su propia carrera musical, lanzando un par de EP del pop rock, coproducido por Paul, y luego un álbum debut nombrado Me. En 2013, inició una pequeña oleada mediática en 2012 cuando se sugirió que Sean Lennon, Dave Harrison, Zack Starr y él podrían fundar unos nuevos Beatles. Danny Harrison, nacido el 1 de agosto de 1978. Danny es el único hijo de George y Olivia Harrison, que se casaron un mes después del nacimiento de su bebé. Llamado así por sexta y séptima vez, notas en escalas de la música india, Danny surgió como músico profesional al ayudar a Jeff Lynne a completar el álbum de su padre, Brian Washat.
después de la muerte de George en 2001. También tocó la guitarra acústica en gran parte del tributo Concert for George en 2002, uniéndose a una formación que incluía a Ringo y Paul. En 2006, Danny cofundó el grupo de rock independiente The New 2, que desde entonces ha lanzado 3 álbumes. También es miembro del trío de rock Fistful of Mercy of Ben Harper y Joseph Arthur. El año pasado lanzó un soberbio álbum en solitario. Además de su trabajo musical, Danny fue una gran fuerza detrás del videojuego The Beatles Rock Band, que reunió a los miembros supervivientes con los diseñadores del juego. Se casó con Solveig Sola Karadotir en 2012. Arlen Blakeman, nacido en el año 1992. Cuando Paul se casó con su tercera esposa, Nancy Shevell, en 2011, agregó otro hijo a su camada. Paul se convirtió en el padrastro de Arlen Blakeman, el hijo de Nancy de su matrimonio anterior con el abogado Bruce Blakeman. Desde entonces, Arlen pasó tiempo en la universidad, ocasionalmente haciendo apariciones públicas con su madre y su padrastro. Beatrice McCartney, nacida el 28 de octubre de 2003. Beatrice nació de Paul y su segunda esposa, Heather Mills, en 2003. A pesar de su amargo divorcio, Paul y Heather comparten la custodia de la joven Beatrice. Ahora empieza a mostrarse en sociedad. De esta forma hemos llegado al final por el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que tu valioso like nos apoya muchísimo a crecer. Si aún no estás suscrito, entonces, ¿qué esperas para hacerlo? También puedes activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro innovador contenido. Hasta la próxima.